La buena noticia no llega nunca sola, dicen. Ha llegado acá la señora Marisol Pérez Tello, una rara política de un único partido y de una única línea. Usted nació en un cierto marco cultural y un marco de valores, que es el social cristianismo. Permanece en él contra viento y marea, ha pasado por épocas difíciles, turbulentas, y menos difíciles. Es secretaria general. Ya no. ¿Ya no es secretaria general? No, ahora te cuento. Nos va a contar. Pero en todo caso, es una figura mayor en un partido que no tiene inscripción oficial en el ROP. Espero que eso siga siendo así, ¿no? Eso es así hasta hace tiempo. Ahora te cuento. Ahora nos va a decir algo sobre su partido. Pero queremos aprovechar de su experiencia como abogada y como exministra de Justicia para que nos expliquen algunos puntos fundamentales de nuestra coyuntura política, el más importante de los cuales naturalmente es el alcance de la moción de vacancia que ha sido presentado al Congreso, que tendrá que ser votado y eventualmente votado para ser admitido primero y luego votado para saber si la mayoría de 87 quiere o no que termine el mandato de Pedro Castillo. Su opinión, una primera reacción ante este tema específico. No sé si se ha podido leer las 104 páginas muy bien documentadas de esta tercera moción de vacancia. Sí, yo quiero comentarlo desde lo jurídico, desde lo político, desde la urgencia y desde la importancia, que son todas cosas distintas. Desde lo jurídico, la moción de vacancia, esta tercera, ha buscado reunir distintos elementos que permiten que se cuestione no tanto el tema de responsabilidad penal, que no le compete en este extremo al Congreso, sino el tema ético y el tema de las calidades morales que debe tener un presidente para poder ejercer y tener autoritas, que eso tiene que ver con legitimidad y tiene que ver con capacidad de ejercer el poder. Y yo creo que en ese sentido esta tercera moción de vacancia está mucho mejor, largamente mejor documentada que las anteriores, no solo con las investigaciones, por supuesto con el plagio, sobre todo en la calidad de un maestro de escuela, sobre todo cuando usó ese plagio para ascender desde el punto de vista profesional en una carrera que se supone que él defendía, pero además ha cuidado mucho el detalle de por qué determinadas actuaciones lo descalifican moralmente. Sin embargo, esto es lo jurídico, que siempre estará sujeto, Fernando, a la interpretación de si esa figura da para ese tipo de interpretaciones o no da. Ya desde lo político, la realidad es que no hay 87 votos. O sea que... eso lo vamos a ver después. Eso digamos, es lo brutalmente... usted dice, pero hay quienes creen que hay unos votos por ahí. Mira, yo sé que hay 66 votos casi para tomar cualquier decisión importante en el marco de la Constitución, que pasa siempre por reformar la Constitución, artículo 206, ir a referéndum, que yo creo que ese debiera ser el camino más sensato porque se legitima en la población. ¿Y a referéndum sobre qué tema? Sobre, por ejemplo, un adelanto de elecciones, por plantearte algún tema para zanjar esto de que... Pero todo eso se puede hacer sin el presidente Castillo. Se le puede vacar primero y hay el tiempo suficiente para hacer esas reformas y ver si lo que conviene es convocar elecciones anticipadas previa ley, una legislatura más un referéndum en otro. Sin duda, ese es el proceso. Cualquiera de las dos cosas primero. Yo creo que lo que le daría más calma al país, y lo digo, digamos, en la conciencia de que uno tiene 31% de aceptación, no sé cómo, porque lo que está haciendo con el presidente Castillo es destruir el país. Pero viaja por el interior, promete cosas, reparte bonos y critica a las élites limeñas y a los 200 años de gente que no hizo nada en el Perú. Ese discurso y aprovecha todo el discurso populista que ha capitalizado un dictador como Bukele, porque esto no es un tema ideológico, esto es un tema de una conducta dictatorial que se materializa en el uso del poder y, por supuesto, también en la corrupción en y desde el poder. Con la diferencia, y no quiero hacer el elogio de Bukele, que no aprecio en absoluto, que es eficiente por lo menos contra los delincuentes. Eso es lo más grave. Lo más grave de Bukele es que teniendo todas las características del presidente Castillo, que no va a durar, porque lamentablemente sus propios actos lo descalifican cada día, Bukele es eficiente. ¿De quién habla usted? ¿De quién habla? ¿Sobre Castillo? Del presidente Castillo. Ya, pero Bukele más bien quiere durar no bastante. Solamente eso. Está cambiando la Constitución para quedarse. Y es tan eficiente que puede repetir otras figuras latinoamericanas de perpetuarse en el poder. Las hemos visto. De izquierda y de derecha. No hay que recordar que el primero fue Fujimori. Sí, claro que Luego Carlos Menem de Argentina. Sí, claro. Y después todos los chavistas. Todos los demás. Todos los chavistas, los cuales todavía están. subsisten
Bueno, ahí, ¿no? Cuba, ¿no? Fue antes que... Bueno, fue Cuba antes que... es partido único y Sí. no se toman la molestia Sí, de hacer sí. elecciones amañadas ahí. Así que es un régimen diferente. Sí. Pero en todo caso, lo más grave de fenómenos populistas que usan el discurso típico, ¿hay privilegios en nuestros países? Hay, pues. Hay sectores que tienen la posibilidad de acceder al crecimiento que ha sido evidente en el país y hay otro grupo mucho más grande excluido. Todo eso es verdad, pero eso que se agudiza con la contradicción permanente, lo que hace es enfrentar un país que tiene que salir de esto unido, que tiene que mejorar sistemas de recaudación, sistemas de distribución, crecimiento, empleo, pero no tiene que enfrentarse como hacen ellos en cada discurso y en cada oportunidad que encuentran. Sobre todo, que mientras hacen eso, generan círculos y redes de corrupción en todos los niveles que están terminando de desfalcar al país. El problema es que eso tiene un Congreso con 7%. Y entonces es... No, un poquito más, tampoco Ya, 10. exageré, creo que 10%, 10%. la última poco, 10%. pero tampoco exageré. Pero además, Fernando, como colegiado, porque yo sí quiero rescatar que hay figuras dentro del Parlamento que están haciendo las cosas bien, de distintas bancadas. El problema es que... No le voy a preguntar quiénes para no generarle enemigos. No, en fin, pero presumo que tiene usted podría razón. mencionar figuras que, por ejemplo, están haciendo cosas bien, como la congresista Tudela. Y no es que yo haya votado por ella, pero si tú haces análisis jurídicos de lo que ella dice, jurídicamente es impecable. Y puedo discrepar con algunas posiciones que tenga, pero por lo menos están haciendo el esfuerzo. Y a mí eso me parece sano y necesario en una democracia. Sobre todo que entre gente nueva a la política. Fernando. No, eso, que haya jóvenes, hombres y mujeres, sobre todo mujeres, pero en fin, jóvenes, que nos renueve nuestra generación, digo, nuestra. La nuestra. No es que la quiero incorporar a usted, totalmente a la mía, incorporada. pero... Porque, Fernando, nos hemos equivocado. Lo que hay en el fondo es una crisis, y ahora voy al salto a lo importante, hay una crisis de representación. O sea, Castillo es una consecuencia, no es una causa. Él es el final de un proceso de desinstitucionalización que llevó a 18 candidatos a la presidencia y que llevó a los 2 que no representaban sumados el 30% a pelear una segunda vuelta. Esa crisis termina en un presidente, lo digo con pena, incapaz de gobernar, con cuadros que cambian además permanentemente, incapaces de entender las demandas que tiene el país para seguir creciendo, para generar inversión, para distribuir esa inversión sobre la base de una mejor distribución de los recursos. Tienes un Congreso que ni siquiera ha podido... No es la aprobación del presupuesto lo que me preocupa, es la discusión que se está dando sobre el fondo de contingencia, las consecuencias que puede generar que te gastes el fondo de contingencia en populismo, que la congresista Siri Dazán, hablando de que esa plata es para las ollas comunes, oye, eso es pan para hoy y hambre para el resto del tiempo. ¿Qué cosa va a pasar el próximo año con un 0% de proyección de la inversión, Fernando? O sea, yo creo que hay un problema de fondo, que es una crisis de representación, responsabilidad de todos los políticos, y me incluyo, que no hemos sido capaces de atender la desigualdad por un lado y los problemas que existen de discriminación en el acceso a servicios. ¿Qué es lo que no han sido capaces de hacer? Concrete eso, por favor. Porque hace pocos años, el año 16, ¿no? 16 años, comenzaba un gobierno nuevo. Usted era la ministra de Justicia y Derechos Humanos. Sí. Parecía pintada para ese cargo. Muchas gracias. ¿Qué es lo que no pudo hacer? Porque se está autoinculpando, sí, claro, ahora. Pero explíqueme. Porque te voy a explicar. Nosotros identificamos 13 grupos de especial protección en el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021, que es el único que se ha hecho, porque ya no ha habido otro plan. Sí. En ese plan se estableció una línea de base que yo los invito a revisar, en el que se dice en qué situación están los 13 grupos que el Estado reconoce que están en esa situación por una responsabilidad estatal, porque no ha creado las condiciones necesarias para que se puedan desarrollar en igualdad de condiciones. ¿Qué grupos son? Tercera edad, las pensiones son una vergüenza. Mujeres, temas de violencia intrafamiliar, igual sueldo por igual trabajo. Obviamente un enfoque de género necesario en el que se está en franco retroceso. Niños, niñas y adolescentes, tercera parte de la población niños, 51%. Mujeres, estamos hablando de la mayoría de la población. 51% mujeres. Sí. Luego tienes privados de libertad, cerca de 100.000, en los cuales confluyen estos dos problemas. 6 de cada 10 no terminaron la escuela, 6 de cada 10 viven en hogares con violencia familiar, con lo que te demuestran que las consecuencias de los dos... 30 y tantos por ciento no han sido condenados y están en la cárcel. Un poquito, sí, estuvo cerca de la mitad, ese número se ha bajado, pero sí, pues un montón de procesados. 9 de cada 10 no han podido pagar un abogado privado, con lo cual
la verdad es que en la cárcel la mayoría de personas que están tienen condición de pobreza. Ya van 4 grupos. Y tienes personas con discapacidad, obviamente recién estamos trabajando en algunos lugares en acceso a servicios. Tienes pueblos indígenas que no han gozado del crecimiento del que hemos gozado nosotros, de los recursos de su territorio, y sí se han visto afectados por un mal manejo. Derrames de petróleo, consecuencias ambientales, y una pésima distribución porque los gobernadores regionales son tan mediocres. Que no han usado el canon. No, en las zonas en las que deberían haberlas usado. ¿Cuáles son los otros grupos? Quiero que termine esto para hablar sobre el grupo al cual pertenece usted. Exacto. Que es el de la clase política que no ha hecho bien su trabajo. Pero eso no está dentro de los 13 grupos. Entonces tienes defensores y defensoras de derechos humanos, la población que fue víctima de todo el periodo 80-2000, se identificó trabajadores y trabajadoras del hogar. Dentro de estos 13 grupos tienes línea de base y acciones concretas que el Estado tenía que hacer. Sin embargo, Fernando, cuando fue la primera ola de pandemia, que tú debiste decir, bueno, de estos grupos, ¿quién es el que está más expuesto? No se hizo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no hay una mirada de Estado. Se aprobó el Plan Nacional al 2050 el 28 de julio y el presidente de la República no hizo una sola referencia en su discurso cuando lo había aprobado él por decreto supremo. Porque estamos siendo un país sin planes, sin planificación, estamos analizando el Perú que tenemos y no el Perú que queremos, y entonces estamos, en verdad, sin rumbo. Y esa es responsabilidad de los políticos. Ahora, señor ¿quién tiene que fijar ese rumbo? ¿Qué pasó desde el 16 hasta el 21 para que aparezca Pedro Castillo, según usted, una consecuencia de la incapacidad de la clase política para gestionar nuestro país en base a esos ideales que usted ha planteado? Los partidos políticos no fuimos capaces de tener una representación nacional y por eso surgieron formas de representación a nivel regional de grupos creados en muchos casos por intereses. Lo que vivimos hoy en el Perú se vive en las regiones hace muchos años. En Ancash todos los gobernadores regionales estaban presos. Varios sucesivamente. En Tacna, comenzando por el llamado La Bestia, ¿no? Ya, pero él y todos los demás, que fueron tan bestias como él en términos de gestión, en términos de administración es de el nombre recursos. que él usaba. Pero yo lo uso en el sentido puro del término, porque lo que hicieron fue destruir Ancash. Yo tuve que ir cuando fui ministra en el tema del desastre y te daba pena que una región que tiene tanta plata esté primero... Por el canon petrolero, por el canon minero. Por el canon minero. Si no hubiera sido esto, hay que decirlo, por Antamina, ni siquiera hubiera tenido cómo hacer. Nosotros hicimos más de 150 viajes en helicóptero y se hicieron gracias al apoyo del sector privado. Obviamente, el Ministerio de Defensa puso al servicio los helicópteros, pero te das cuenta que hay una necesidad de combinar el trabajo de un sector privado que tiene que crecer y seguir invirtiendo con reglas claras y de un sector público que tiene que tomar eso y distribuirlo. ¿Qué pasó con los partidos políticos? Porque usted dice no fueron capaces de implantarse. No fuimos, porque yo asumo también mi parte de responsabilidad. Sí, de acuerdo. Y eso es lo que cosechó Castillo. Eso es lo que cosechó Castillo, la falta de capacidad de mirar el Perú en toda su amplitud y toda su complejidad, la falta de inclusión de los grupos que han sido históricamente excluidos de todo, de las ventajas del sistema. Hay una gran parte de nuestra población, Fernando, que está completamente fuera de este país que mira la OCDE, que no tiene acceso a educación, niños que caminan al colegio durante 1 hora y media, llegan al colegio y no sé para qué llegan, porque les enseña un profesor que plagia su tesis, con lo cual no aprenden. Que no toman desayuno. Que no toman desayuno. Y que eventualmente no reciben nada en el colegio y que para no comer tienen tampoco. anemia. Hoy estábamos difundiendo un curso en Apurímac, que estamos haciendo un grupo, también hay gente política ahí, de todas las tendencias, que lidera el padre Gastón Garatea, que se llama Inversión por la Infancia. Lo conocemos muy bien. Y es gratuito, así que aprovecho para anunciarlo en Salgalú Capacitaciones, que es para los primeros 100 días de gestión del gobierno local, para atender anemia y desnutrición. Porque los gobiernos locales no tienen la menor idea de qué cosa hacer con sus recursos. Entonces tienes lugares en el país que tienen un ascensor y no tienen luz. Entonces tú dices, oye, ¿de qué cosa estamos hablando? Señora Perestello, no ha mencionado hasta ahora, al término de 10 minutos, la palabra corrupción. ¿Cuál es el papel que la corrupción ha jugado entre el 16 y el 21 para cosechar a Castillo? Yo creo que el 16 y el 21 te quedas corto, ¿no? Somos un país que ha convivido con la corrupción. Bueno, pero apareció el tema Odebrecht en diciembre del año 16. Sí, pero ¿no? Eso agudizó. Digamos, el tema Odebrecht es un cartel, pero apareció el tema de la corrupción cuando Vladimiro Montesinos se vio por primera vez comparando candidatos. Creímos que se habían sancionado a los principales responsables y se había detenido a los principales. Pero algunos escaparon. Pero Fernando, apareció cuando el 30% de la población por un candidato a alcalde dijo que iba a votar por él porque robaba, pero hacía obra. O sea, hemos convivido con la impunidad, que es la verdadera enfermedad,
y que la corrupción, la inseguridad y la sensación de que no te va a pasar nada han permitido que este tipo de cosas se den. Corrupción, criminalidad organizada, narcotráfico conviven con la política y con el ejercicio del poder hace muchos años y nadie habla del tema. Hay un informe de Rosa Mávila que se hizo en la última etapa del Congreso. Excongresista. Que es clarísimo. O sea, está ahí, es patente. Tú ves el informe que ha hecho la Universidad del Pacífico recientemente sobre los indicadores de las ODS, de las 17, en temas de pobreza. Y Madre de Dios es un lugar que tiene la mayor, junto con Ica y con Lima, la mayor tasa de empleo. Y sin embargo, la menor tasa con relación a acceso a servicios. ¿Por qué? Viven de la minería ilegal, pues. Esa es la verdad. Y todos conviven con la minería ilegal porque eso genera puestos de trabajo, genera empleo. Y no hemos hablado sobre el narcotráfico. Que esa es la peor de Pese a todas. que sabemos que aumenta la producción de cocaína en nuestro país, no sabemos por dónde sale, no se capturan jefes, se capturan solamente a personas que pasan con mochilas del Braen con frecuencia camino a los puertos de la costa o bien a la frontera. Y no porque los militares no tengan capacidad, nosotros tenemos unas Fuerzas Armadas valientísimas. Y una Policía Nacional. ¿Eh? Y una Policía Nacional, pero en este caso en el Braen en particular, que no tiene ni los uniformes ni las armas, tiene la capacidad, tiene las ganas, tiene el valor y tampoco tiene el soporte en la administración de justicia necesario para poder combatirlo. Entonces, ¿qué pasa, Fernando? Si tú convives con un narcotráfico que lo carcome todo, que lava dinero o lavó dinero, porque ahora ya no se puede, que lavó dinero a través de las universidades, después entiendes por qué hay una defensa cerrada al tema de ir contra la reforma universitaria, porque hay intereses subalternos. ¿Por qué se sacó la minería ilegal del crimen organizado? Porque había financiado candidaturas. ¿Por qué no se quiere terminar de aprobar la norma Señora Marisol de la Pérez de pesca? Tello, me está llenando el espíritu de muchas reflexiones y de muchos recuerdos. Necesito un poquito de calma, por favor. Permítanos eso, dando fundamentos de por qué es que hay que mantener un equilibrio entre lo que entra al Estado y lo que se gasta. Y que lo que se gasta debe responder a una prioridad coherente nacional y no responder a los intereses que cada uno quiere jalar hacia su lado. Señora Pérez Tello nos ha acompañado a oír estas intervenciones. Quisiera, antes de que culminemos nuestra conversación, me diga una palabra sobre lo que piensa usted sobre esta moción de vacancia. Bueno, yo creo que es importante que se discuta antes del 15, no necesariamente se tiene que votar. Creo que el país necesita una salida política inteligente y sensata. La vacancia lo es, el adelanto de elecciones lo es. No forzaría una salida, porque eso lo que hace es dar la sensación de que es una víctima y no es una víctima. ¿No forzaría quiere decir qué? No por ejemplo, la traición a la patria me parece una figura absolutamente forzada que terminó... ¿Suspensión con votos de 66? Yo creo que eso no necesariamente generaría la estabilidad que necesita el país. Me parece peligrosa. Puede ser que tengan los votos, pero me parece muy peligrosa. Yo sí creo, igual que muchos, quiero que se vaya, pero que se vaya en el marco de la Constitución, interpretando la Constitución con cierta literalidad y, por supuesto, en el tema de vacancia por incapacidad moral, tienes que darle contenido. Y la figura de la suspensión yo creo que va a generar una reacción que yo no quiero en términos de conflictividad, mayor conflictividad social, ¿no? Yo no quiero que tenga menos sangre, más sensatez. Ojalá que esos dos principios se puedan mantener. Respecto del PPC, díganos una palabra, ¿cuál es su vínculo actual con ese partido? Bueno, el partido, yo terminé en julio el proceso de reingeniería, recorrimos el país, conversamos con la gente. Esto que te he contado hoy no es una cosecha propia, es este sentimiento de abandono, de falta de meritocracia, que no es del partido, es de todos los partidos. Decidimos repensarnos. Hoy lo dirige, hay un grupo de personas, yo ya no pertenezco a ese grupo por razones estrictamente personales, seguiré siendo social cristiana toda mi vida y cuando el partido defina qué es lo que es, algunos decidirán entrar y otros no. Yo soy, lo hemos conversado siempre, de una línea que cree en las libertades, en todas. Libertades democráticas, libertades sociales, libertades en todo sentido. Reproductivas. Económicas, por supuesto, pero también en la justicia. Si yo no siento que el PPC hoy me representa, no tengo menos gratitud, pero no puedo, por supuesto, reescribirme. Y, sin embargo, les auguro el mayor de los éxitos, ¿no? Pero creo que es sensato que el país tenga claridad de quién representa qué. Y dejemos todas estas aventuras políticas de las cuales está yendo el Parlamento, ¿no? Caudillistas y populistas. Intrascendentes, inconducentes y que nos hacen un daño terrible.
Marisol Pérez Tello, muchas gracias por su presencia acá, por acompañarnos a oír estas intervenciones desde el Congreso, que usted conoce bien porque ha sido congresista durante 5 años, y nos tendrá al corriente de qué decisión toma una vez que la renovación del PPC haya culminado. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias a ti, y muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa y retomamos las cosas como son para hablar esta vez sobre salud pública y en particular alimentaria.